Amigos míos, el aislamiento de Lula ya no es solo una teoría de escritorio, es una realidad balística que acaba de cruzar la frontera de Colombia. Olvida de inmediato lo que los institutos de encuestas comprados, los analistas de sillón y los titulares maquillados de la prensa tradicional intentaron contarte durante las últimas semanas. Mientras Itamaraty gastaba el dinero de tus impuestos para dibujar un mapa artificial donde la izquierda latinoamericana fingía ser soberana, estable e intocable, las calles de Bogotá dieron un choque de realidad violento al proyecto de poder del Plan Alto. El candidato de la derecha, Espriella, líder que se inspira abiertamente en el combate implacable de Nayib Bukele contra el crimen y en los recortes quirúrgicos de gastos de Javier Millet, no solo sobrevivió a la masacre coordinada del establishment. Él se tragó y atropelló la narrativa oficial de Gustavo Peixoto, quedando en primer lugar en la primera vuelta al obtener el 43% de los votos válidos contra el 41% del oficialista Cepeda. Él contradijo de forma brutal las previsiones infladas de las agencias Atlas, Intel, Envarmer y CNC, que intentaron hasta el último segundo moldear el comportamiento del elector a través de cifras manipuladas para ocultar la vanguardia conservadora. La realidad de las urnas, amigos míos, con el 99.92% del escrutinio concluido, eso desmanteló el farol ideológico y llevó al mercado internacional a una probabilidad casi irrevocable de victoria de la derecha en la votación definitiva del 21 de junio. Sí, es cuando ocurre la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. ¿Captaste el mensaje? La izquierda, Lula perdieron en la primera vuelta. La reliquia envejecida que ocupa la presidencia en Brasilia sabe perfectamente el tamaño del daño. Porque si Colombia cae, el último pilar de sustentación de su proyecto se hace polvo, dejando al gobierno brasileño en un estado de soledad absoluta sin precedentes en la historia moderna. Nadie está hablando de esto con la debida gravedad en la televisión. Pero el encuentro sigiloso de Cepeda con el liderazgo brasileño, semanas antes de las elecciones, revela que el Palacio del Planalto intentó actuar directamente como garante de un engranaje externo, repitiendo la hipocresía de guardar silencio ante la interferencia de la izquierda mientras llora persecución cuando la oposición busca apoyo legítimo en las comisiones de Washington. O sea, Lula puede apoyar a un aliado en la elección de un país extranjero, pero Flavio Bolsonaro no puede buscar apoyo allá en Estados Unidos. 2 pesos y 2 medidas. Así es como trabaja la izquierda. Ahora, mira el nivel de la quiebra estructural que se esconde detrás de este escrutinio, porque estamos trabajando y presenciando el estancamiento mecánico de lo que nuestro método define como la reliquia envejecida. Gustavo Petro y el Comando de Brasilia operan como modelos políticos totalmente obsoletos de la década de 1980, intentando ejecutar sus conceptos arcaicos de control estatal dentro de un procesador social y tecnológico del año 2026, y el resultado práctico de eso es un colapso inevitable. En el desesperado intento de comprar la lealtad del electorado de base y camuflar el rechazo crónico que corroe su mandato, Petro intentó falsear la matemática más básica al inyectar un aumento artificial del 23% en el salario mínimo en diciembre, acumulando una alza absurda del 75% a lo largo de 4 años de gestión socialista. Y para que entiendas lo que es el desastre de las cuentas públicas sin el lenguaje jurídico de los economistas de escritorio, piensa simplemente en la despensa de tu casa. Si gastas mucho más de lo que ganas y te gastas el dinero del mes comprando regalos para los vecinos para fingir que eres popular, tu despensa se va a quedar vacía, tus deudas se van a acumular y tu familia va a quebrar. Fue exactamente eso lo que hizo Petro, pero la física de la economía no acepta decretos demagógicos ni discursos partidistas, y el precio de esa irresponsabilidad fiscal fue cobrado en milisegundos por las leyes del mercado. La inflación se disparó al final de la línea, saltando de 4.6 a 6.4 y transformando la vida del trabajador en un infierno de descontrol de precios. Porque aumentar el salario por decreto, sin un incremento real en la producción industrial y sin garantizar seguridad jurídica, es exactamente equivalente a inyectar una dosis masiva de adrenalina en un cuerpo que está sufriendo una hemorragia severa. El corazón hasta late más rápido por minuto, creando una falsa sensación de vida. Pero el colapso final es inevitable y el cuerpo termina aún más débil.
El ciudadano común se da cuenta de que el dinero extra en el recibo de nómina se evaporó antes de llegar a los estantes de los supermercados, generando una ola de manifestaciones legítimas que las encuestas intentan ocultar, pero que se materializó en la destrucción de los votos de la izquierda en la vida real, sirviendo como advertencia para el desastre idéntico. Un chico diseñado en Brasilia. Al final de cuentas, la misma mentalidad, la misma sentencia, donde el gobierno gasta como si no hubiera un mañana y empuja al país hacia el mismo abismo inflacionario que la oposición conservadora promete combatir mediante el recorte de privilegios estatales y la atracción de capital privado. Amigos míos, Colombia no es solo otro país en el mapa. Históricamente funciona como el pulmón logístico que sostiene, protege y financia la campañas electorales enteras en América Latina a través del dinero camuflado de las redes de criminalidad organizada, bajo la gestión de Gustavo Petro, quien tiene un historial personal de actuación dentro de facciones guerrilleras. En el pasado, el país transformó su política de seguridad en un supuesto plan de paz con las milicias armadas, y que, en la práctica, significó el abandono de territorios enteros al control de cárteles que gestionan el tráfico internacional de drogas. ¿Crees que es mera coincidencia que el primer comando de la capital y el comando rojo dominen las rutas logísticas y las salidas portuarias? Exactamente en los cuadrantes geográficos donde la izquierda de Cepeda obtuvo las mayores votaciones en el mapa electoral colombiano. Amigos míos, no existe coincidencia en este nivel de análisis. Lo que existe es una simbiosis descarada donde el dinero del crimen riega los engranajes políticos para garantizar la protección de fronteras abiertas y financiar la supervivencia. Es una simbiosis descarada que riega los engranajes para garantizar la protección de fronteras abiertas y la supervivencia. Es una simbiosis de supervivencia. Lo que existe es una simbiosis descarada. El dinero del crimen engrasa la maquinaria política. Es una simbiosis descarada donde el crimen irriga para... Imaginando que el gobierno de Gustavo Petro, la seguridad, Gustavo, el saqueo de minerales, oro, plata, todo eso es una simbiosis descarada. El dinero irriga para... Es una simbiosis de engranajes. Lo que está siendo vendido por el crimen organizado en el mercado negro. Es ese dinero el que financia las operaciones del PSC, Comando Vermelho, los cárteles y financia la compra de votos en todas esas republiquetas de América Latina, incluyendo Brasil. ¿Cómo creen que el PT gana una elección, luego pierde otra y después regresa? Es exactamente así, amigos míos, con ese dinero de allá. Por eso la victoria de la derecha representa un tsunami de cambio que destruye ese oxígeno financiero y corta el flujo ilícito que alimentaba el Foro de Sao Paulo. La tercera en las urnas, Paloma Valencia, que representa al centro derecha tradicional, ya declara su apoyo total a la estrella, consolidando el muro de unión nacional que va a asfixiar los puertos clandestinos del narcotráfico y aislar al crimen organizado. Con el cierre de ese pulmón logístico, el efecto dominó que ya barrió a Argentina, a Bolivia con el ascenso de Rodrigo Páez y a Chile con la victoria de José Cache, avanza ahora hacia el norte y golpea directamente las puertas de Brasilia. El llanto de los periódicos alineados al sistema, alegando que la derecha en Colombia eliminaría al último socio del gobierno brasileño, confiesa el pánico de los burócratas. Brasil se está convirtiendo oficialmente en una isla ideológica totalmente aislada. Un desierto político rodeado por naciones vecinas que eligieron la ley, el orden y el libre mercado, dejando el Palacio del Planalto encerrado en una soledad diplomática, asfixiante antes de su propia caída en las urnas. Este año, en las elecciones, se suponía que Maduro enviaría el dinero. Y entonces, Maduro está preso. Su mano derecha, el operador, también fue extraditado a Estados Unidos. ¿Quién va a traer el dinero para las elecciones de 2026? Mis amigos, ellos están acorralados. Al darse cuenta de que el favoritismo de fachada se evaporó y que la farsa de las encuestas fue desenmascarada por el voto real, la desesperación se apoderó de los palacios de gobierno. Gustavo Petro, amigo de Lula, salió públicamente para romper la normalidad institucional y declarar abiertamente que no acepta los resultados oficiales de la votación de esa noche, atacando de forma violenta a la empresa privada encargada del conteo y alegando que los algoritmos del software de conteo sufrieron una manipulación secreta. Es exactamente el comportamiento que se esconde en la mente de las reliquias totalitarias. Cuando el software del pueblo no coincide con el deseo tiránico del líder, el líder intenta romper la computadora y paralizar las instituciones.
llegando al absurdo de inventar la desaparición de 800,000 boletas para intentar sabotear la elección e impedir la transición democrática. Y este movimiento, pon atención, es un claro ensayo para la preparación de un golpe de Estado y sirve como la advertencia más perturbadora para el escenario brasileño. El Comando de Brasilia sabe que su popularidad se está derritiendo ante el aislamiento internacional y la ruina económica. Y cuando vean la realidad matemática de que la oposición conservadora está creciendo de forma irreversible en las urnas, quién sabe lo que serán capaces de hacer para sabotear el proceso y no entregar el poder. El próximo movimiento de esta historia no será diplomático, será de pura supervivencia. Porque el aislamiento de Lula ya no es una teoría, es una realidad balística que acaba de cruzar la frontera de Colombia. Amigos míos, la realidad de las urnas latinoamericanas dibujó un escenario de ruptura irreversible, dividiendo nuestra interpretación en una postura estrictamente binaria. Por un lado, el avance de la derecha y la asfixia del pulmón logístico del crimen, prueba de que el tsunami del cambio ya comenzó, señalando la ruptura definitiva de un proyecto de poder continental que fracasó por la destrucción de su propia economía. Por otro lado, el intento del sistema de defraudar las expectativas con excusas tecnológicas demuestra una completa ilusión de control antes de la caída final. Y es aquí donde separamos a los analistas reales de los adivinadores de sofá que ven la televisión común. Si entendiste que las esquirlas de este giro colombiano van a golpear el corazón de Brasilia con máxima fuerza, escribe en los comentarios la palabra esquirla. Pero si todavía crees que la máquina de propaganda estatal puede pegar esta pieza, esta rajadura y engañar a la población hasta el final, escribe en los comentarios ilusión. Voy a analizar personalmente cada respuesta para identificar quién opera en la frecuencia de la inteligencia geopolítica real, sirviendo como puente para nuestra alerta final de seguridad. Todo lo que te expuse aquí representa solo la superficie de una crisis mucho más profunda. En nuestro búnker de inteligencia, más de 3,000 analistas de élite ya están cruzando en tiempo real los datos de los sensores fronterizos y el flujo de capital que está huyendo de Bogotá en este preciso momento, temiendo el cierre de los bancos por parte del régimen. Son ellos quienes financian de forma independiente esta búsqueda de la verdad que los medios tradicionales intentan censurar para proteger a los aliados del sistema. Ahora, en el código QR que está apareciendo en tu pantalla, garantiza tu acceso estratégico a este entorno restringido haciendo clic en el enlace que está en la descripción y en el primer comentario. Fijado, antes de que se cierren las puertas, únete a la comunidad. Y si tu objetivo principal es proteger la integridad moral de tu hogar y blindar a tu familia contra la ingeniería social, conoce nuestro canal exclusivo de series y películas. Una curaduría estricta, independiente y de altísima calidad cinematográfica, 100% libre de cultura woke y sin ninguna adoctrinación ideológica, directo al grano. Bueno, si ya te cansaste de pasar una hora buscando qué ver en esos servicios de streaming, yo lo hice por ti. Nuestro equipo hizo una curaduría, como ya dije, con excelentes recomendaciones para que solo disfrutes, sin perder tiempo eligiendo lo que es bueno y separando lo que es basura, sin esas quejas innecesarias. Así que ven a nuestro canal de series y películas donde estamos recomendando series maravillosas que hablan sobre los conflictos en Medio Oriente y también sobre lo que está pasando aquí en nuestro hemisferio, ¿ok? Ahora, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y comparte. Sí, amigos míos, así que blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.